tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Testigos del Abismo. El día de hoy, como ya lo vimos en la introducción, vamos a tener un tema muy escabroso. A pesar de que no habla de situaciones paranormales, de fantasmas, de objetos voladores no identificados, es un tema que sí le causa a muchas personas mucha dificultad. El día de hoy y actualmente es un tema que se está abordando, es por eso que lo quise tomar aquí. ¿Por qué? Vamos a hablar también de un abismo cognitivo, lleno de sesgos. Entonces, por eso el día de hoy traje a un invitado. Él es una persona pues también muy querida para mí y sobre todo es una persona que tiene un criterio propio, y para este tipo de temas necesitamos personas que creen su propio criterio, porque es muy fácil dejarnos llevar también por lo que otras personas dicen. Y pues para comenzar te quiero dar la bienvenida, muy querido amigo Jonathan Israel. Antes de comenzar quiero que te presentes con nosotros y que nos digas pues a qué te dedicas, cuáles son tus credenciales, qué haces y pues qué te gusta. Platícanos un poquito acerca de ti. Hola a todas y todos y todes. Pues muchas gracias. Primero agradecerte por este espacio. Es la primera vez que hago este tipo de cosas, entonces estoy así como un poco a la expectativa. Suéltate. Un poco a la expectativa, pero pues viendo a ver qué pasa y tratando de fluir. Pues bueno, como ya lo dijo Josué, mi nombre es Jonathan Israel, tengo 32 años y bueno, yo soy maestro de nivel superior y también le he hecho un poquito ahí a la investigación educativa y actualmente estudio psicología, ya terminando sexto semestre. Ya. Los psicólogos vamos a dominar el mundo, eso próximamente. Muy bien, pues bienvenido aquí a tu podcast. Es un podcast nuevo, estamos iniciando, pero quiero que sepas que los temas que tocamos aquí pues son temas importantes y que ahondan principalmente en algo que yo en este podcast llamé abismos de muchas formas. En este caso vamos a abordar un abismo cognitivo lleno de sesgos que nos hacen siempre emitir opiniones que pues no sabemos a quién le favorecen, y es por eso que quiero abordarlo el día de hoy. El tema que vamos a hablar el día de hoy pues es la familia tradicional. Ay, qué chan, vamos a poner ahí sonidos de truenos. Okay. Ajá, vamos a poner sonidos de truenos. ¡Ay, no salió! Y pues para comenzar, quiero hacerte una pregunta. Cuando tú escuchas a alguien decirte o hablarte sobre la familia tradicional, normalmente ¿en qué contextos lo has escuchado? O tal vez puedes decir que no lo has escuchado. Entramos recio. Luego. Recio. Bueno, aparte ya me responsabilizaste desde un inicio, dijiste, es que tienes mucho criterio. Pues vamos a ver si es cierto. Que vamos a ver. Ok, vamos a ver. Familia tradicional, sí lo he escuchado, por supuesto. Mucho en el ámbito, bueno, lo he escuchado un poco de personas que son como muy creyentes, ¿sabes? O sea, no digo, claro, no refiero a una religión en específico, pero sí como muy creyentes. Pues ya gente como de edad, un poco adultos mayores. Ok. Y normalmente cuando hablan de este tema, ¿por qué lo sacan a relucir? ¿Qué tipo de temas son los que nos adentran en este tipo de familia? Pues lo he escuchado en distintas como momentos, pero sale a relucir como cuando ven o escuchan algo que va pues en contra de esa idea de lo que es la familia, ¿no? Que okay, ahorita nosotros y muchas personas más han catalogado como tradicional. Ok, es que te hago esta pregunta principalmente porque sí, en los temas que normalmente se polarizan, o sea, donde o eres de un lado o eres de otro, normalmente sale a relucir mucho esta situación de los valores tradicionales y normalmente dicen quieren destruir los valores tradicionales, quieren destruir la familia. No sé si lo has escuchado, pero a veces dicen que la familia es el núcleo de la sociedad, o sea que la sociedad se va a cimentar en la familia, pero entonces a esa familia ya no es una familia genérica, sino una familia tradicional. O sea, esto lo escuchamos mucho, por ejemplo, de personas que tienen mucho poder,
políticos, religiosos, mandatarios. Sí, claro. Escuchamos hablar acerca de esto y a mí me surgen muchas dudas. Yo soy una persona muy curiosa, entonces me pregunto, ¿qué es la familia tradicional? O sea, ¿a qué se refieren cuando hablan de eso? Y entonces, normalmente ese tipo de personas, bueno, en este lado del mundo, en parte de Occidente, claro, es donde más se escucha la familia tradicional. Encontramos que la familia tradicional se refiere directamente a un modelo de familia que imaginariamente las personas piensan que fue dado por Dios. Exacto, o sea, Dios dijo, la familia tiene que ser así. Y entonces no hay otro modo de ser familia. La naturaleza no se equivoca. Bueno, pero la naturaleza es una cosa y Dios es otra. Entonces, esta familia tradicional es mamá, papá, 2 hijos, un niño y una niña y un perrito. Exactamente, sí, claro. La parejita de niño y niña y un sin perrito. Gatos no, perrito. Exacto. Eso tal vez tenga que ver con eso. Y incluso el perrito se le dice que es el mejor amigo del hombre, ¿no? De la mujer no. Del hombre. Entonces, esta es la familia tradicional, como un arquetipo. Sí, bueno. ¿Pero de dónde surge? Yo creo que ahorita dijiste algo bien importante, de polarizar cosas. No es fortuito esta onda de polarizar cosas. Yo creo que a partir de la modernidad, específicamente de la filosofía cartesiana, se empezaron a polarizar cosas, ¿no? Mente-cuerpo, y entonces de ahí para acá como que todo tiene que ser o de una forma o de otra, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo. Entonces desde esta lógica yo creo que se han pues construido mucho de los modelos o de las cosas que socialmente construimos, que les damos sentido, que nos da sentido, por supuesto, identidad. Y yo creo que uno de ellos pues es la familia. Exacto. Pero, a ver, o sea, por ejemplo ahí, ahorita que dices familia tradicional, yo creo que para poder hablar de esto tendremos que un poquito dividir, ¿no? las categorías o los conceptos, familia y tradición. Okay. Y en qué momento una familia puede recibir el calificativo de tradicional. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que comenzar un poco a discursar sobre ello. Exacto, porque también dentro de esta concepción hay un arquetipo o algo que las personas, un constructo mental que las personas pues comparten y tienen. ¿Por qué digo esto? Porque cuando digo familia tradicional, pues la persona puede pensar que todas las personas y todas las familias deben ser iguales y deben de pensar lo mismo. Pero si yo voy a otro país, por ejemplo Japón, y le pregunto a la persona cómo es la familia tradicional, pues esa persona me va a hablar de las tradiciones que tiene su cultura. Claro. ¿No? ¿O tú qué crees? ¿Tú crees que todas las familias son iguales en todo el mundo? No, definitivamente no. Yo creo que por eso incluso la geografía ha sido catalogada como una ciencia exacta, pero también como una ciencia social, en términos de que el territorio configura los procesos de subjetivación de los sujetos, es decir, la forma en que entendemos, nombramos y nos relacionamos con la realidad, ¿no? Y yo creo que nos estamos, en este tema específico de familia tradicional y de otros tantos, por supuesto, nos hemos olvidado pues incluso de nuestra propia naturaleza, que ya lo señalaba Papi Darwin, que decía que evolucionamos, ¿no? Ajá. Cambiamos, nos transformamos a lo largo del tiempo, y con ello los conceptos, y con ello las formas, las prácticas, los simbolismos religiosos, la economía, o sea, todo cambia. Y yo creo que la familia no ha sido la excepción. En ese sentido, yo creo que socialmente, específicamente, ya dijiste, en Occidente nos hemos esforzado, y fíjate, me incluyo, ¿no? Porque quizá en algún momento dado reproduje este tipo de modelo, y nos esforzamos en reforzar esta onda de la familia tradicional. Entonces te decía, yo creo que separar conceptos. ¿Qué estamos entendiendo hoy por familia? Porque lo que se entiende hoy por familia, aún estando aquí en México, pero estamos en 2025, todavía, casi 2026. Casi 2026. No es lo mismo que se entendía por familia hace 10 años, hace 15, hace 20, hace 50, hace 100. Entonces, hoy incluso se habla de familia homoparental, ¿no? Homoparental,
la familia que le llaman tradicional, ¿no? Heterosexual. Hay hasta incluso familias, les llaman multiespecie, ¿no? Donde son pues 2 personas y una mascota o muchas mascotas, ¿no? Exacto, Y entonces, sí. ¿qué estamos entendiendo hoy por familia? Yo creo que el concepto se ha transformado y hoy por familia tendríamos que entender aquellos espacios donde hay relaciones entre personas que se aman y que se cuidan, que no necesariamente comparten lazos sanguíneos. Yo creo que esa es la gran evolución, ¿no? Hablamos de familias reconstruidas, ¿no? Donde tú, ¿no? Tú tuviste un matrimonio o sin matrimonio y tuviste 2, un hijo, 2, 3, y entonces te juntas con alguien más que también tiene hijos, ¿no? Y crean un nuevo hogar, una nueva familia. Eso se le llama familia reconstruida. Entonces, pero todo este tipo de familias, yo creo que a lo largo de la historia siempre han existido. Sí, de hecho, te me adelantaste un poquitón. Está bien, ¿verdad? está bien. Esta parte va a ser perdón. Esto que me acabas de decir va a ser parte de la reflexión final. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que desmitifiquemos. Vamos a quitarle el mito a esta situación de la familia tradicional. Lo primero es pensar, justo como nos dijiste, ¿tradicional de dónde? O sea, ¿de dónde viene esta tradición? De Tradición México. no es otra cosa más que algo que se transfiere De generación en de generación. generación en generación. Pero entonces, si nosotros nos hacemos un recorrido hacia las generaciones anteriores, nos vamos a dar cuenta que llegamos a un momento en donde este modelo de familia no es posible, ni siquiera socialmente. No, pero ha sido más visible. Y en tanto es más visible, domina. Vamos a ver esta situación. ¿Por qué? ¿Qué harías si te digo? Yo te voy a decir unos datitos. Les voy a dejar las fuentes al final, pero la situación Wikipedia. es esta. ¿Qué harías si te digo que la familia tradicional es la familia que menos ha durado en la historia de la humanidad? ¿Qué? Empiezas a pensar y dices, ¿cómo? No, a ver, no, si es tradicional, viene desde el mismísimo Adán y Eva. Y ahí entras en una serie de cosas bien extrañas. Es que dicen que Adán y Eva no eran personas, que eran tribus. Eso teológicamente ¿quién es sabe? aceptado. ¿Por qué? Porque Pues sí, entras en un problema. Biológicamente no era. No es posible. Biológicamente, o sea, la especie no hubiera subsistido. O bueno, sí era posible, pero quién sabe cómo hubieran terminado. Pero no, después de tantas generaciones, pues la situación genética hubiera sido como catastrófica. Sí, mutaciones. Pero a lo que voy es esto. O sea, ya hablando teológicamente, sabemos que el hecho de hablar de un hombre y una mujer como principio únicos, así como lo dice el libro del Génesis, nos lleva a pensar en grandes problemas y en cosas de las que no habla la gente, que suele tomar este argumento como válido, ¿no? La familia tradicional, permítame un segundito, la familia tradicional es así porque Dios la dio. Entonces se van directamente a esto. El primer arquetipo de Adán y Eva, hombre y mujer los creó. Blancos. Entonces solamente la familia ese es otro problema que vamos a abordar justamente. El hombre y mujer, y no puede haber otra cosa en la familia. No pueden ser 2 hombres, no pueden ser 2 mujeres, no puede ser solo una mujer, no puede ser solo un hombre. Bueno, es este dualismo del que hablábamos, que Claro. se enraizó. O sea, o es así, bueno, mal. Se acabó. Exacto, o es así y todo lo que salga de esto se convierte automáticamente en algo malo. Y entonces ahí es donde vamos a hablar del mito. ¿Por qué? Porque entramos en un problema. Si nosotros nos vamos a la escritura y tomamos este texto, entonces entramos en una situación. ¿Cuál es el Génesis, no? Ajá, es el Génesis, exactamente. Es que nunca he leído la Biblia. Entramos en este problema. ¿De dónde nace? O sea, después de los hijos de Adán y Eva, y que la escritura menciona que después tuvieron más hijos, pues esos hijos tuvieron que cometer un pecado muy grave para poder seguir que la raza humana continuara. Cochinos. ¿Cuál es el pecado? ¿Te suena? Sí, incesto. Incesto, exactamente. Ay, Entonces, puercos. exactamente. Entonces, esto no te lo dice la gente que dice,
no, Dios creó la familia así. Güey, entonces me está diciendo que el incesto es posible o es permitido. Bueno, o sea, es que ese es el argumento, pero me parece, en una opinión muy personal, pues que es un argumento no pensado, ¿sabes? O sea, yo creo que la gente, muchas personas, no voy a decir la gente, muchas personas que suelen utilizar ese tipo de argumento, pues no han pensado siquiera en esto que estás comentando. Exacto. Pero ahorita te voy a decir otra cosa, o sea, biológicamente no es el núcleo de la sociedad, pero en términos de especie, la relación sexogenital entre un hombre y una mujer, pues sí es necesaria para que la especie subsista. Claro. Solo ahí, nada más. No más, nada más. Sí, lo entiendo totalmente, o sea, sí, pero aquí no estamos hablando solo de la reproducción, estamos hablando del núcleo familiar como un núcleo de sociedad que construye significados, relaciones. Exactamente, y que si tú no estás dentro de este núcleo o de esta forma específica, entonces estás haciendo algo malo. Te cancelamos. Algo mal, exactamente. Y entonces es a lo que voy, por eso se polariza. Ahora regreso un poquito a cuando te dije, esta es la forma que menos ha subsistido. ¿Tú sabes cuándo comenzó este concepto de familia tradicional? No, ahí sí te la debo. No tiene mucho. Fue al final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Wow. Por ahí de 1950 empieza una campaña muy grande acerca de que cómo tenía que ser la familia, y sobre todo con la revolución industrial fue como que el culmen donde empezó toda la propaganda de que la familia tiene que ser esta mamá y papá blancos con un hijo, dos hijos, niño y niña. Ay, no tuve una tía que tuvo como 15. Salía del modelo. Ahí vamos. Pero vienen estos núcleos familiares. Y entonces te lleva a pensar, qué raro que ese modelo de familia tenga tan poco tiempo, pero sea algo que está defendido y que te lo enlazan a la Sagrada Escritura. Y entonces, dentro del proceso de desmitificación, quiero platicarte unos ejemplitos. Unos ejemplitos. Tú sabías, porque no solo es Adán y Eva, o sea, después de ahí automáticamente se van a la Sagrada Familia. ¿Tú sabes qué es la Sagrada Familia? La palomita blanca. No, estás sumamente equivocado. O sea, pues sí tiene que ver, pero ¿qué es la Sagrada Familia? Pues donde nació Jesús. Ajá, que tiene dos padres que son José y María. Estamos casi en Navidad, tienes que saberlo. Una disculpita. Y pongo nacimiento, Ajá. O sea, se enlaza de Adán y Eva. O sea, Dios creó hombre y mujer para que tuvieran hijos. Y después se van, o sea, de ahí se arrastran a Jesús como modelo de hijo, y a María como modelo de mamá, y a José como modelo de papá. Pero entonces ahí entramos también en otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que según la Escritura, José no es padre de Jesús. Jesús no es hijo biológico de José. O sea, el modelo de familia se vuelve a caer, porque el modelo de familia dice que el padre biológico está con la madre biológica de los hijos biológicos, digámoslo así. ¿Y dónde están las mascotas? Seguramente tenían muchos animalitos, eso es seguro. Pero, o sea, a eso voy. O sea, desmitificar es justamente ver la realidad de los hechos, cómo los está contando el historiador en este caso, ¿no? El escritor, el hagiógrafo, escritor de la Escritura. Claro, tengo un amigo que dice: el lobo siempre va a ser el malo, siempre que Caperucita cuenta la historia. Exactamente. Entonces, ahí el término de familia tradicional también se rompe, porque quiere decir que una persona externa al núcleo familiar tuvo que entrar a hacer las veces de padre. Claro. Y eso me lleva a hacerte esa pregunta. ¿Tú conoces familias distintas al modelo tradicional? Sí, claro. Claro, hay muchísimos. Incluso me atrevería a decir que nuestras familias son distintas. En México, la familia no es de padres e hijos solamente. Se unen familiares cercanos, abuelos, incluso, como la dijiste, familia nuclear, ¿no? amigos muy cercanos que por diferentes razones pues no pueden estar con sus familias.
Hay un tipo de familia que se llama, déjame ver si me acuerdo, familia transnacional. Por ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo, conozco una familia transnacional, ¿sí? De personas que tuvieron que emigrar a otro país y que pues al estar solos tuvieron que hacer familias entre amigos, otros se hicieron pareja, pero que se hicieron esta situación. Entonces, este tipo de, o sea, hay muchos tipos de familias. Si nosotros nos vamos a ver nuestra realidad, hay muchos tipos de familia. Hay abuelas que crían a sus nietos porque los padres o fallecieron o simplemente no quisieron hacerse se los dejaron. cargos. Exactamente. Sí. Hay otros tipos de familias, madres solteras, padres solteros. ¿Qué otro tipo de familia conoces? Ay, iba a decir una palabrota, pero esto va para el internet. Ok. No, pues homoparentales, ¿no? Homoparentales últimamente van más en auge, vamos a decirlo así, van creciendo. Pero fíjate, lo que decías, familia tradicional ¿de dónde? Y ahorita dices, van más en auge. Yo te regresaré la pregunta, ¿en dónde? En Occidente. No, sí, pero aparte, ¿en qué partes de Occidente? O sea, más específicamente, estas posibilidades son cerca de pues los centros político-económicos de los países o de los estados, ¿no? Ciudad de México, por poner un ejemplo. O sea, ahí es posible, pero yo no sé si una familia homoparental sea posible en una ranchería de por ahí del Estado de México incluso, o de Michoacán, o de Zacatecas. Exacto. Aunque existen. O sea, yo conocí en un ranchillo ahí de Zacatecas, o sea, dos hombres que vivían juntos, ¿no? Y así, pues muy machines y todo, pero vivían juntos, y como que todo el mundo lo sabía, pero no se nombraba. No se nombraba. De hecho, yo tengo otra historia también. Tengo un amigo que vive en Querétaro, y entonces un día me platicó, estoy en el funeral de mi abuelito. Y entonces pone una foto de un señor, pues con el féretro. Y le dije, ay, abuelito, ¿de quién era? O sea, ¿de qué parte de tu familia? Y me dice, no, o sea, es que no es de sangre. Yo dije, ¿cómo? Dice, ay, mi abuelito no fue de sangre. Ay, un segundo. Y me dice, lo que pasa es que mi abuelito es el que está ahí parado en el féretro. Pero cuando se separó de mi abuelita hace muchos años, vivió con su amigo toda la vida. Ajá, y es el que falleció. Y todos en la familia le decíamos abuelo. Exacto, wow. Exacto. Pero nunca se nombró como una familia homoparental. O sea, ahí están las dificultades no se nombraba, que se dan. Ajá. Porque en tanto se nombra, se vulnera el concepto, ¿no? O la creencia en sí misma. Exacto. Tú cuando crees otra cosa diferente a lo que tu constructo te dice, con tu constructo de ideas te dice, entonces entras en un conflicto. En un conflicto es a lo que llamamos en este podcast el abismo cognitivo. Entras en este problema. Cuéntanos entonces ahora lo que dijiste. ¿Cómo que tu abuelo no fue de sangre? Sí, o sea, yo pues chiquito, ¿no? Así, hermoso y precioso. Vemos. Entonces, pues el de la risa, o sea, pues yo crecí, ¿no? Con mi abuela y mi abuelo, pero después con el tiempo, pues esa persona a la que yo le llamaba abuelo, pues los apellidos no correspondían. Entonces, genuinamente, pues yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué pasó? Y entonces ya me explicó, ¿no? Que en realidad mi abuelo biológico había fallecido, y mi abuelo no biológico, pues es quien después se casó con mi abuela y ya. Pero mi mamá es hija de mi abuelo biológico, ¿no? Claro. Pero yo toda la vida le nombré abuelo. Sí, claro. A él, y así se murió como mi abuelo, y hoy lo recuerdo así. Y ahorita que lo sacas a colación, fíjate, viene a mi mente, y entonces ahí el concepto no alcanza. No alcanza, pero no se nombra, ¿no? Y entonces se sigue señalando y violentando a todos quienes no se sujeten
a ese tipo de modelo, aun y cuando en las realidades que vivimos sea distinto. Exactamente, o sea, justamente parte de este proceso que estoy hablando de desmitificación es eso. Fíjate en las concretaciones de las ideas. O sea, las ideas son unas y está bien, pero cuando se concretan en la realidad es algo totalmente distinto muchas veces. El argumento es otro. Exacto. Entonces ahí me quiero meter también en otros problemitas. Métete. ¿Qué otros problemas? Por ejemplo, ustedes sabían o tú sabías que para que esta familia modelo de donde Jesús, María y José son los arquetipos, se tuvieron que cometer muchos grandes pecados para poder llegar a esa familia? ¿Cómo qué? Te voy a contar solamente Ya estoy sudando tres, un ahorita ya vamos a acabar. poquito. Te voy a contar te lo digo tres. por eso. Te voy a dar 3 ejemplos. A ver. Tamar y Judá. ¿Has escuchado hablar de ellos? No. Pues esta es una historia de incesto y de engaño. Déjame decirte que Judá, hijo de Jacob, o de el futuro Israel, del pueblo de Israel, no cumplió con su obligación de darle un último hijo a Sela, su esposa. Como esposo de... A ver, no, de otra vez. Leí mal. Me emociono. Regresen a la primaria. 2, 3. Judá, Ajá. hijo de Jacob, no cumplió con su obligación de darle a su último hijo como esposo a Tamar, quien había quedado viuda 2 veces. Entonces, ante la negación de Judá de asegurarle descendencia, Tamar se disfrazó de prostituta y se ofreció a su suegro en un camino, o sea, se vistió de prostituta, se fue al camino donde pasaba el suegro. Ok. Y ahí se ofreció a él. Judá aceptó y tuvo relaciones con ella. O sea, era su nuera, sin saber que era su nuera. Luego son chismes de colonias y paz. Y de esta forma se pudo embarazar y asegurar la descendencia. Y entonces aquí donde queda el arquetipo de familia tradicional, cuando la nuera tiene que echarse al suegro hizo un para gran poder esfuerzo. No, pues si tú la ves, la puedes ver como alguien pues muy piadosa, porque estaba cumpliendo con un mandato, de vayan y procreen y hagan el pueblo de Israel grande y fuerte, lo que quieras. Dice el Génesis: dominen, ¿cómo dice? Dominad y henchid la tierra. Ajá, exactamente. Mandato divino. Entonces a eso voy, o sea, ¿dónde queda el formato tradicional, no? Bueno, donde el hijo ya no es el hijo del papá, sino el hijo del abuelo. Su hermano. O sea, es su hermano. Medio hermano. Es su hermano hijo. Oye, no. Oye, ¿qué es lo que digo? O sea, y no es la única situación. O sea, hubo otras cosas. Vamos un poquito más rápido porque llevamos ya algo de tiempo. Sí. Entonces, pero estaba bien padre, ¿no? ¿cómo? A ver, La platícanos. plática. Sí, pensé que la historia. Dije, pues sí estaba un poquito difícil. O sea, sí ves que hay dificultades dentro de las familias. No, sí, pero dices algo bien importante. O sea, todo lo que tuvo que hacer para cumplir con ese mandato. Y eso nos pasa mucho a nosotros. No necesariamente, o bueno, poniéndolo en la cuestión de familia. O sea, por ejemplo, yo tuve, ahorita pensando, fíjate, repensando un poco en pues, nuestra historia familiar. 2 tías, ¿no? Y pienso en una de ellas, nunca tuvo hijos. Uh-huh. Nunca tuvo hijos por las decisiones que tú quieras, ¿no? Que quieras, claro. Pero nunca escuché, por supuesto, y a lo mejor nunca lo nombró, nunca incluso lo terminó de asimilar, el cómo se sentía, ¿no? Frente a estas exigencias sociales. O sea, nunca tuvieron hijos, pero no sabemos eso que les generó. Y eso está bien fuerte, porque a veces hacemos cosas por cumplir con esos mandatos sociales. Exacto, por esos constructos son muy nocivos, sí. Porque todas las personas que no entran, como dijimos al inicio, automáticamente pasan a hacer algo malo. Entonces sí. en este caso no sabemos cuál fue la situación, si fue por decisión o por situación biológica, pero ¿qué hay de todas aquellas personas que no pueden tener hijos? O que no quieren. O sea, no quiero. ¿Por qué no pueden ser una familia? O sea, ¿por qué tienen que ser a fuerzas como debe ser? Como estas personas de extrema o extremistas, claro, dicen que debe ser la familia y que no hay otra opción.
porque así Dios lo quiso. Entonces hay otro ejemplo, por ejemplo de Rahab, que era una prostituta extranjera. Ay, hay muchas de esas en estas historias. Rahab vivía en la ciudad cananea de Jericó. Cuando los espías israelitas llegaron a explorar la ciudad antes de la invasión, ella los escondió en su casa. Al hacerlo, Rahab traicionó a su propia ciudad y pueblo, pero demostró fe en el Dios de Israel, creyendo que Él les daría la tierra. Por su ayuda, ella y su familia fueron los únicos salvados cuando Israel destruyó Jericó. O sea, aquí hay otra cosa. Una prostituta extranjera entra a ser parte de la familia de Dios. Y es bienvenida. Y es bienvenida porque ayudó. Si no hubieran ayudado, fuera. No, pues hubiera sido exterminada como todos los demás. Otro ejemplo rápido, Ruth. Ah, esa sí me suena. Es otra extranjera, exactamente. Ruth era moabita. Los moabitas eran un pueblo vecino que, según la ley mosaica, no debían entrar en la congregación de Israel. O sea, prácticamente nosotros con ustedes no podemos tener relación. Entonces, eran considerados paganos y había tenido una relación conflictiva con Israel, el pueblo moabita. Tras la muerte de su esposo, Ruth demostró una lealtad inquebrantable a su suegra, Noemí, diciendo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth utilizó una práctica de la ley de parentesco para acercarse a su pariente Boaz en el campo del trillar, pidiéndole que redimiera a la familia. Entonces, Ruth y Boaz fueron los bisabuelos del rey David de esta forma. O sea, el rey David, ya estamos acercándonos. El de las mañanitas, exactamente. Vamos acercándonos de lo más antiguo a lo más nuevo. Cómo a través de romper ciertas reglas familiares, por ejemplo, un israelita no se podía casar con una moabita. Aquí, debido a la fe de la persona, puede constituir una familia puramente israelita. Claro, pero o sea, esas cosas ahí están. Decías al principio, les voy a dejar mis fuentes, y yo dije Wikipedia. Pero en automático develé mi edad, oye, porque ahora ya no se usa casi ya no Wikipedia. se usa, ya está pasando. O sea, esas cosas suceden. O sea, ponemos los ejemplos, te compartía los ejemplos de mi familia, pero no se nombran, ¿no? Y en tanto no se nombran, se quedan invisibles frente al concepto de familia tradicional. Exactamente. Exactamente. O sea, vamos avanzando en este concepto. ¿Y por qué quise incluir a la Sagrada Escritura en este video, en este tema? Porque es de lo que más agarra a los extremistas. O sea, como si la Escritura tuviera este único modelo de familia, claro, y no mencionara otros tipos de familia, ¿no? Ajá, pero, o sea, yo creo que esto sucede no solo con el tema de las familias, o sea, sucede con todo. Es decir, nosotros pues crecemos desde pequeñitos con ciertas ideas que se dibujan como correctas, ya no solo en la familia, sino que se validan a través de los medios, se validan en la escuela, se validan en nuestras relaciones de amistad, y entonces crecemos con esas ideas, ¿no? Y entonces, cuando alguien te dice que hay otra posibilidad o otra forma de ser, pues ahí entramos en conflicto, ¿no? Por lo que sea, no sé, hasta la forma de tender la cama, ¿no? No, es que estaba así, no, es que estaba de esta forma, es que a mí toda la vida me enseñaron que es así. No, pero es Exacto. que mire, y entonces hay entonces tiene que ver con procesos de subjetivación de la realidad, la familia y con todo. Exacto, pero ahorita estoy tomando este tema porque es un tema que duele y que no solo eso, en la aplicación de la ley actual, claro, por eso no se puede aplicar la ley como debe ser, porque hay muchos grupos extremistas o de extrema derecha que, abogando hacia este término de familia tradicional, evitan que otro tipo de familia tengan los derechos que merecen por ser familia. Por eso quiero abordar un poquito este tema. No, sí, bueno, no es fortuito que hasta apenas sea el matrimonio igualitario sea pues legal. No sé cuántos años tenga de legal. Y no en todos lados, o sea, todavía no en todos lados. Bueno, quiero dejar claro un disclaimer. En este
en este podcast no somos ni de derecha ni de izquierda. Bueno, no sea bueno, somos invitado diestros. podría decir otra cosa. Pero el podcast en sí no es de derecha ni de izquierda. Ambidiestros. Tampoco somos centrales en el aspecto de que decimos, pues yo quiero quedar bien con todos. No. Nosotros, o hablando del podcast en general, abogamos primeramente por la evidencia. O sea, vamos a irnos a la evidencia. ¿Qué dice la evidencia? Y con esta evidencia vamos a construirnos una opinión crítica. ¿Sale? Y esto nos hace ir a veces de derecha a izquierda, en el centro. ¿Por qué? Pues porque no todo es blanco y es negro. No todo es derecha y no todo es izquierda. Exactamente, hay veces que algunas posturas tienen pues grandes bondades. En este caso estoy más de acuerdo con la idea de que la familia tradicional no es otra cosa más que un mero constructo mental. Claro. Y que se mueve solamente en ese ámbito. Pero aquí va a haber una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque... ¿tú crees que la familia tradicional tiene algo que ver con la economía? Sí, por supuesto. No me digas todavía. Vamos a continuar precisamente ya en el último ejemplo de la escritura, que es la parte de David, del rey David. Tú le das recia a la escritura. Le doy porque pues son personas muy importantes. Sí. El rey David es pues un gran referente dentro de la cultura. Sí, claro. Entonces, no solo en las mañanitas, en otras cosas. Entonces, pues él también, para tener una mujer de la cual se enamoró y que después se acostó con ella estando casada, mandó a su esposo a que se acostara con ella como para ocultar ahí, ¿no? Ya se embarazó de mí, pues vete tú con ella para que diga que es tu hijo. Pero como él era, el esposo era tan devoto al rey, no quiso hacerlo porque decía, estamos en guerra, está el campamento aquí con usted, no puedo ir con mi mujer porque nadie de los demás va con sus mujeres. ¿Cómo voy yo con mi mujer? Entonces, al ver la negativa, él pone a esta persona al frente de la guerra y pues lo matan. O sea, y así se quedó con la mujer. ¿Qué parte de esta historia? Porque ellos después fueron padres del rey Salomón. Sí. ¿Y qué parte de esta historia llega a ser la familia tradicional? Todo es turbio. Exactamente, o sea, no es esta parte, porque la familia tradicional tiene un componente muy importante, es pura, es casta y es santa. Entonces no puede ser tocada ni trastocada con ni siquiera un pensamiento contrario, porque entonces te vuelves alguien malo, quien está pensando mal de algo tan santo como la familia tradicional. Bueno, es que la familia es eso, ¿no? Sí creo que la familia es sagrada. Claro. Pues no sé que se le llame puro, pero sí es sagrada en términos de que representa un vínculo muy fuerte. Claro. De que representa un cuidado, representa amor, claro, representa todo eso. Entonces, en términos de ellos sí es sagrada, pero pues bueno, no inamovible en términos de composición. Exactamente, pero o sea, se extrapola esta situación que tú mencionas, que ya es más como también un constructo, donde tu familia es algo sumamente importante, claro, porque seguramente tú has vivido esta situación, pero que hay de aquellos en donde su misma madre quiere asesinarlos, por ejemplo, o que no los quiere tener en su familia. ¿Cuántas personas homosexuales salen de sus familias porque los padres los corren, los golpean o los mandan a terapias de conversión donde los torturan? Y entonces tienen que ser arrancados de esa familia. O sea, ellos se salen de esa familia. Entonces la familia deja de ser lo que tú me dijiste, lo que se supone que era. Sí. Exacto. Entonces, en todos los aspectos no es algo que no pueda ser tocado ni cuestionado. Creo que como personas tenemos la obligación precisamente de cuestionar, sí, claro, lo que hacemos. Pues una responsabilidad, porque si las cosas no se pudieran cuestionar, pues ni siquiera muchos avances científicos hubieran sido posibles. Pues déjame decirte que gran parte, por ejemplo, también de la ideología, digámoslo, cristiana, tiene que ver con la inamovilidad. Por ejemplo, pues se deriva del pensamiento griego de que la perfección es aquello que no cambia. Lo que cambia es imperfecto. Entonces todo lo que se degrada, se destruye o que tiene muerte, pues es algo imperfecto, como el cuerpo, por ejemplo. Claro. Pero lo que no se destruye, como el alma, es algo
precisamente a lo que se ¿Qué tiende. es el alma? Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero por ejemplo el sol era algo divino, porque parecía que no tenía cambios en el tiempo. Okay. Y esa idea se extrapola hasta nuestros tiempos, creyendo que lo que no tiene cambios, lo que no se puede cuestionar, lo que no puede ser mejor, es lo que tú debes de a lo que tu apetito debe tender. A lo que no se tiene. Entonces que tú sujetar. quieres una familia tradicional porque eso es el objetivo más grande que debe de haber en tu vida. Quieres tener a tu esposa y a tus hijos y a tu perro. Entonces, si no lo quieres o lo tuyo es distinto, eres malo. Eso es algo que es bien importante. Sí, Y ya para adentrarnos más en esta situación de lo que te dije, si tú crees que la familia es algo que tenga que ver con la economía y la política, ahora sí dime, ¿por qué crees que tiene que ver con eso? Pues porque a partir de ese constructo de familia se generan leyes, se generan créditos, se genera ropa, incluso se genera utensilios. Pues todo ello tiene que ver con ese tipo de familia. Y entonces Exacto. es como cuando me dices de si debe haber cosas, ¿no? ¿Qué podría representar incluso para las personas diestras, ¿no? En términos de economía, pues todo está diseñado para los diestros, ¿no? Creo yo. Exacto, sí tiene que ver, pero haciendo un poquito de recorrido histórico, más o menos como te lo vengo diciendo ahorita, ¿qué tipo de economía tú crees que tenía este tipo de familias de las que hablé del Antiguo Testamento? Pobres. Eran pobres, sí, pero ¿cómo era su modelo económico? ¿Era como el de ahorita, capitalista, digamos de la forma, imperialista? No. ¿Qué hacían? No. ¿Cómo generaban sus cosas? Yo ya sé hacia dónde quieres. Más o menos, a ver, platícame. No, pues ahorita yo te voy diciendo. Ajá. No, pues depende de la geografía de la que estemos hablando. Exacto, primeramente, O sea, exacto. No te puedo decir, pues eran comunistas. ¿En dónde? No. O Y sea, aparte no lo eran. Ajá, tiene que ver con la geografía del lugar y los roles que se asignaban a cada miembro de la familia. Exacto. No sé. Los primeros ejemplos que te di, suponiendo que Adán y Eva eran personas que existieron, y después vamos a hablar de Abraham, Abraham. Ajá, y de todo lo que siguió. Digamos que ellos eran semisedentarios, eran mayor partemente nómadas. La escritura nos dice, iban de un lado para otro buscando su tierra. Entonces, ¿cómo era su modelo? Su modelo, pues tenía que persistir la familia en general, o sea, la descendencia. Lo vemos en lo que dije. Siempre se busca que haya descendencia. ¿Por qué? Pues porque si no hay descendencia, no continúa la tribu. Entonces, el modelo que ellos tenían económico era ese. Primero en la familia, no importaba lo que tenían que hacer, porque tenían que primero buscar la descendencia. Por eso estos ejemplos nos dicen, se vistió de prostituta y salió a los caminos, porque su primer objetivo era que su tribu permaneciera. Y entonces no importaba tener que el padre del hijo fuera mi esposo legal y que como ahora lo vemos, sino que se buscaba que se cubriera la primer necesidad, que era que persistiera. Entonces, también no solo eso, el modelo económico, pues ellos cultivaban lo que podían cultivar o recolectaban lo que podían recolectar. Eran mayormente recolectores, ¿no? Entonces, lo que consumían era lo que ellos podían, lo que estaba al alcance de su mano. Digámoslo, cuando después se vuelven sedentarios, cuando ya entran a la tierra de Israel, en el otro ejemplo que te di, el modelo cambia, porque si ya se vuelven ahora sí agricultores, en lo que se puede, obviamente, o cuidan sus rebaños, y lo que consumen es lo que ellos tienen. Que es justamente cuando empieza la propiedad privada. Ahí empieza a ser la propiedad privada. Claro. Aún así, los ejemplos de familia todavía son distintos. Todavía voy a meter a personas incluso que son extranjeras, porque todavía era un pueblo muy pequeño. El pueblo de Israel era muy, muy, muy pequeño. Entonces, a comparación de los pueblos que los circundaban, fue natural, que los circundaban. Era un pueblo muy pequeño. Entonces, pues
vengan los que quieran ser parte de este pueblo, sí, ¿no? Y que tengan la misma fe que yo, y vamos a hacer que este pueblo sea más fuerte. ¿Por qué te digo esto? Voy a hacer un salto injusto, pero lo voy a hacer hasta la revolución industrial. ¿Por qué? Porque como tú dijiste, empieza la propiedad privada en cierto modo, pero a pesar de eso, en otros ejemplos en otras latitudes del mundo, se encuentra que, por ejemplo, el tío, o sea, no el padre biológico, el tío es el que cuida a todos los niños de la tribu. Okay. Hay tribus que hacían eso. Entonces empiezan a ver ciertos modelos, ¿no? La mujer es la más importante, las tribus matriarcales, por ejemplo. Entonces los modelos de familia cambian. Todos los hijos, a pesar de que son hijos de una pareja de hombre y mujer, los cuidan todos cuidan a todos los hijos. ¿Por qué? Porque las necesidades de la tribu así los decía. O sea, claro, de ese momento, en ese lugar del mundo, necesitaba que fuera así. Y entonces las familias eran amplias, sociales, y eran amplias. O sea, claro, ya no era solamente este pequeño núcleo, sino era algo sumamente amplio, de toda la tribu, ya ni siquiera de los familiares consanguíneos, sino de toda la tribu. Y por eso te digo, voy a dar un salto injusto, porque pues el tiempo no nos da para hablar de todos los modelos de familia, pero lo que me interesa es llegar a la revolución industrial. ¿Qué pasa en la revolución industrial? Algo bien importante: la familia tiene que ser llevada a las ciudades. ¿Por qué? Pues porque ahí está la economía, y porque ahí están las fábricas, porque ahí están los lugares de trabajo. Entonces, en el campo también había trabajo, pero sí, otro tipo de trabajo. Exacto. Y cómo vemos que son las familias del campo. Incluso sí, claro, ahora son totalmente distintas a las de las ciudades. Pero cuando las familias son llevadas a las ciudades y las ciudades comienzan a creer y cambia el modelo económico, ahora sí, a un modelo más burgués, más consumista. Ayúdame. Ajá. Donde lo que se empieza a producir tiene que venderse y alguien lo tiene que consumir. Claro. Entonces, las personas de los pueblos no lo van a consumir. ¿Por qué? Porque ellos producen lo que consumen. Claro. Y en las ciudades no es así. En las ciudades nos venden productos orgánicos. Entonces, qué casualidad que cuando empieza la revolución industrial empieza un gran trabajo de crear un modelo de familia distinto, nuclear, que debe estar en la ciudad y que debe consumir. Entonces, no solo eso, debe producir hijos. ¿Por qué? Pues para que sea sostenible el modelo. Exactamente, de producción. Exactamente. Entonces ahora te preguntas, oye, este modelo de familia, ¿por qué es tan reciente? Pues porque fue la necesidad que está viviendo la sociedad en este momento de la historia, en este lugar del mundo. Necesitamos quien produzca las cosas que esas mismas familias van a consumir, van a comprar. Entonces, cuando llega cualquier otro modelo de familia distinto, es peligroso para el modelo económico. ¿No te has dado cuenta quiénes son los que están ahorita más chingue y jode y chingue, perdón, están más recalcitrantes en la idea de familia tradicional? ¿Hoy día? Yo siento que eso ya se superó, ¿no? Ahí creo que no estás muy metido en la conversación. O sea, apenas en los últimos días. Sí, pero en los últimos días en Guanajuato se legisló a favor de la familia homoparental, por ejemplo. Pero ya era nacional, ¿no? No. O sea, es todavía la mayor parte de los estados, pero todavía hay algunos. Incluso en ese mismo estado se despenalizó el aborto. Bueno, sí, claro. En estos días. Y entonces, ¿por qué? Porque ese es otro tema. O sea, ¿cómo van a asesinar a los que van a trabajar después en mis empresas? A los que voy a explotar. A los que les deben comprar pañales, útiles escolares. ¿No se te hace algo extraño? Bueno, yo viéndolo así como lo estoy. No es extraño, se me hace perverso. Pero porque está pensado. Exacto, y no se dice de esa forma, sino claro que se dice, agárrate la Biblia y hazle creer a toda la gente que hay un solo modelo de familia que ha existido siempre, bajo cualquier circunstancia, en cualquier latitud del mundo, y que si tú no eres de esa forma, eres malo. Eres del diablo. Ay, sí soy. Bueno, entonces es algo que está
Es algo que está sumamente pensado y que yo lo que veo que los principales actores que dicen ahorita que hablan acerca de la familia tradicional no es cierto. Son personas precisamente que están inmiscuidas con el poder económico, político social, del país o de los países. Váyanse a otros países más poderosos, también pasa. Y en Latinoamérica ahorita hay algo que se llama batalla cultural, que es un próximo tema que voy a tomar dentro de este podcast. Y esa batalla cultural está sumamente encarnizada acerca de esto. O eres de derecha o eres de izquierda, o eres pro vida o eres pro hay aborto. muchos, pero hay muchos términos, ¿no? Porque abortista lo dicen también en un término como despectivo. O eres sí suena, ¿no? Suena así como abortista. O eres progre o eres woke. Pero de una forma despectiva. La cultura woke. Sí, he escuchado. Entonces, bueno, esta batalla también va de esto y está muy de la mano con la idea de familia tradicional. Con este constructo ideológico, es una ideología para mover a las masas, aunque no lo crean, de la familia tradicional. ¿Qué piensas acerca de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Está perversón. No, pues me parece interesante, o sea, yo realmente creo que da para una segunda parte, porque se develan muchas cosas, ¿no? Y se visibilizan o se recuerdan, ¿no? Como hace rato me pasó a mí, recordar a estas cosas de mi familia que estaban ahí, ¿no? Pero que a lo mejor pues no se recordaban y estoy seguro que en muchos de los hogares de las personas que nos vayan a ver, pues suceden también esas cosas, solo que pues no se habían hecho como visibles, pero pues se devela también esta parte, este trasfondo que hay pues para reforzar a nivel social ciertas ideas. Sí, y es algo que pues normalmente no se ve. O sea, tú no ves que un tema tan social o religioso en otro aspecto tenga que ver con la economía. Y con el poder político. Claro. Y es lo que me parece que pues ha salido ahorita, ¿no? Se han develado cosas y está padre porque se plantean nuevas posibilidades. Aunque te voy a decir una cosa. Dímelo todo. El cambio está aquí. ¿Aquí en este lugar? Aquí mismo. Aquí y ahora. Aquí y ahora. El cambio llegó y es no se puede detener. O sea, es innegable. Por muchos pronunciamientos que se hagan, que si familia tradicional, que si Dios, que si lo que tú quieras, es imparable. Yo considero que sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Hay muchas personas pues que sí toman el tema. Es un tema de importancia, pero que lo extrapolan. Y yo me quiero preguntar. A ver, tú que me estás escuchando, que estás del otro lado de la cámara, ¿te has puesto a pensar a cuántas personas lastimas cuando tú quieres que se imponga solo tu modelo cognitivo de familia? O sea, ¿te has puesto a pensar en tu familia? ¿Cuántas personas hay que no, como nos contaste, que no pueden tener hijos o que no quieren tener hijos? O que tuvieron un accidente y les tuvieron que amputar sus genitales, por ejemplo. O que nacieron con, por ejemplo, las personas intersexuales que nacen con los dos sexos y que son incapaces de tener hijos. O aquel primo, sobrino hijo, que pues es parte de la comunidad LGBT y que pues tiene otro tipo de familia. O aquel al que se murieron sus padres cuando él era bebé y tuvo que ser criado por su abuela. O sea, todos estos modelos de familia no entran dentro de lo que la persona que defiende el modelo tradicional de familia, tradicional entre comillas, de familia, quiere que sea la familia. Está bien bonito esto que dices, porque creo que es tomar conciencia del alcance de nuestras palabras. Y lo veo yo como maestro, ¿no? O sea, que te platicaba en un inicio, trabajo en nivel superior y
con quienes van a ser los futuros maestros de educación primaria. Y platicamos mucho de eso, sobre todo en el proceso de elaboración de tesis. Justamente una de mis alumnas está hablando sobre eso, sobre la docencia sensible, porque pues hay mucha dolencia en las escuelas, ¿no? Es decir, un maestro por una maestra tiene lo que dice tiene un gran alcance. Y entonces si yo como maestra pronuncio, ¿no?, esta onda del papá, de la mamá, incluso yo creo que la vida de las escuelas, a ver, tú me compartes, tendría que cambiar, incluso no solo de las escuelas, sino a nivel social. No tendríamos que hablar de un día del mamá y un día del papá, no un día del papá. O sea, eso hoy ya no alcanza. Exacto. Si yo entonces yo desde la escuela digo, ay, mañana es el día del papá, tráiganse a su papá porque vamos a hacer una actividad. Y entonces, o sea, no sabes cantidad de verdad de pequeñitos, de pequeñitas que dicen, pues es que ya no tengo papá. Exacto. Y entonces, ¿qué les dices? Es que es lo mismo. Es indolente. Exacto. El incluso plantear ese tipo de actividades. Yo creo que tendremos que hablar ya no un día del papá ni de la mamá, sino un día de la familia. En general, claro. En general. Pero claro, esto le den la torrea un 10 de mayo, ¿no? Que es súper vendimia, bien fuerte. Claro que el consumismo está todo lo que da. Claro. Entonces sí tiene que ver, ya te diste cuenta. Tiene que ver. Ajá. Pero está bonito, te repito, está bonito lo que planteas para que tomemos conciencia del alcance de nuestras palabras y que lo que yo digo duele en alguien más. Nunca sabes quién te está escuchando, ¿no? Exacto. Y que yo creo que todos hemos experimentado eso. A todos forma nos ha dolido algo que alguien más dice. Entonces, desde esa lógica, pues pensémoslo, está chido. Exacto. Y ese es uno de los objetivos precisamente de este podcast. Piénsalo, reflexiónalo y pues llévalo a tu realidad, a lo concreto de lo que tú vives todos los días. Porque no sabes quién te está utilizando para sus propios beneficios. ¿Sale? Porque hay muchos que a través de esta ideología se están beneficiando. Claro. Y por eso le invierten tiempo y dinero a que sigan la gente creyendo en estos constructos, porque si no, pues se les va el capital. La lana, el billullo. Y pues bien, te quiero dar muchas gracias por esta ya se acabó. amena plática que tuvimos con mucho de gusto. Chiapas. Y por haber aceptado mi invitación, precisamente para hablar de este tema. Espero que no nos funen en internet. Ojalá se haga viral, ojalá que no nos funen. Ay, no sé, a mí me daba un poquito de miedo eso al inicio, ¿eh? Tú sabes, ¿verdad? Él sabe perfectamente que yo no soy mucho de grabarme ni de subir cosas a redes. Y porque de algún modo estar aquí el día de hoy hablando, compartiendo lo que piensas, lo que eres, es desnudarte. Claro. Desnudar, no en términos literales, por supuesto. No lo vean hacia abajo. Frente a los demás. Y bueno, yo creo que tu podcast está chido. Está chido. Plantea posibilidades y creo que es lo que hace falta hoy en día. Espero haber dado lo que buscabas, haber sido claro con todas y todos ustedes. Y pues nada, si es posible, nos vemos en otro momentico. Pues ojalá que sí, ojalá que haya segundo capítulo de este tema. O de otro. Ustedes déjenos en los comentarios qué es lo que opinan precisamente de lo que dijimos. Si creen que si están de acuerdo, si no están de acuerdo, díganos sus argumentos. Se vale preguntar. Claro, se vale decir que tampoco están de acuerdo, porque de hecho ese es el objetivo. Sin atacarnos. Recuerden el alcance de nuestras palabras. Bueno, pues muchas gracias también ustedes por visitarnos otra vez en Testigos del Abismo. Y recuerden que el testigo del abismo es aquel que se da cuenta del alcance de sus palabras, pero también que el que ha perdido la estabilidad porque su familia no es tradicional a veces. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau.